Soy Laura Prile, tengo el orgullo y el gran desafío de poder presidir a partir de este año y por este año y el siguiente la Comisión de Asuntos de las Personas con Discapacidad. La verdad que bueno, era una comisión que venía pidiendo para trabajar por la temática, por la importancia que tiene. Creo que es algo que tenemos que poner en agenda, que viene hace tiempo como postergándose. Y bueno, y este año me tocó, como quien dice, y fui con el planteo de hacer una comisión abierta en el sentido de poder trabajar con diferentes instituciones, referentes, recibirlos en la comisión, con también, siempre digo, trabajar no solamente para las personas con discapacidad, sino también con ellas. Así que bueno, estamos en ese desafío, juntándonos de manera continua todas las semanas, y ya hemos recibido a diferentes referentes, como también a funcionarios, para abordar las políticas públicas y poder avanzar en la materia. ¿Con quiénes estás trabajando en esta comisión y cómo se trabaja? ¿Cómo es el ritmo de trabajo? Hoy, obviamente, con el tema de la pandemia, seguramente es diferente, pero bueno, contanos un poco eso, a ver cómo lo trabajan, con quiénes estás. La comisión está integrada por 9 integrantes, somos 4 diputados de Juntos por el Cambio y 5 del oficialismo. La verdad que cuando comenzó a trabajar la comisión, que se conformaron más tarde por toda la pandemia, la primera fue presencial, pero a partir de ahora todas las semanas nos reunimos de manera virtual. Es una semana de diputados, una semana asesores. Como te decía, recibimos ya a una referente en el tema de asistencia personal. Recibimos también al presidente del IPS y también a la asociación que representa la fibromialgia, porque nos vinieron con este planteo. Entonces, cuando abordamos los expedientes y los proyectos de ley, lo que queremos es trabajar con las personas también involucradas en esos proyectos. La manera de trabajar, bueno, es vía Zoom, tratando de dejar la política de lado, en el sentido de lograr los consensos necesarios, los diálogos, para que efectivamente puedan salir estos proyectos, porque los proyectos pasan por diferentes comisiones y generalmente después de la comisión de discapacidad van a legislación general, van a presupuestos, no es que lo que se aprueban en la comisión de discapacidad automáticamente se convierta en ley. Así que bueno, a veces las discusiones son por el presupuesto, pero trato ahí de recordar que el objeto de la comisión efectivamente es tratar los asuntos de las personas con discapacidad. ¿Hay personas con discapacidad en la comisión? No. No, son los diputados, por lo menos que yo conozco, creo que no tienen ninguna discapacidad. ¿Vos creés que tendría que haber una persona con discapacidad en la comisión? Por eso la importancia que te decía hoy de cuando tratamos los proyectos, no tratarlos nada más los 9 diputados que integramos la comisión, sino poder recibir a las personas con discapacidad, trabajar con a eso me refería cuando te decía. Claro, en eso la comisión abierta, porque uno a veces puede tener un montón de buenas voluntades, pero si no lo trabajás con la persona o con el entorno, la familia, los referentes que viven esa problemática, es muy difícil después que la ley que saque sea realmente la que necesita. ¿Cuáles son las prioridades al momento de trabajar? ¿Qué tienen en cuenta? ¿Algunos ejes puntuales? Hay diferentes proyectos ya ingresados. No es que de repente uno pueda tratar una problemática en particular, sino que bueno, hay todo un sistema que funciona. Uno tiene que presentar un proyecto de ley y una vez que se ingresa oficialmente en la Cámara, que para eso tiene que haber previamente una sesión, desde la Cámara se le asigna por qué comisiones van. Y ahí ingresan los expedientes que están en la Comisión de Asuntos de Discapacidad. Entonces, hay varios expedientes. La presidenta, y yo trato de eso consensuarlo también con la vicepresidenta, que es del oficialismo, Nora Salvitano, no me acuerdo muy bien el apellido, Salvitano creo, que es de la ciudad de Chivilcoy. Trato de consensuar en armar el orden del día de las comisiones. Lo que intento hacer es no llenar el orden del día con muchos expedientes, sino más vale poner pocos, pero estudiarlos a fondo. Y tener lugar también y oportunidad de recibir a una persona con discapacidad, a la institución, a un funcionario, porque creo que es muy importante que el legislativo trabaje siempre de la mano con el ejecutivo, porque en fin de cuentas después es el ejecutivo el que va a implementar y ejecutar la política pública. Así que prefiero, y por eso también decidí poner continuidad en las comisiones,
porque como no quiero llenarla con muchos temas, sino que más vale que se estudien en profundidad y que podamos dedicarle el tiempo necesario, porque si no pasa que cuando tenés muchos temas, como después, nada, hay un montón de reuniones que se terminan superponiendo y diputados que también están integrando otras comisiones, dicen, no, pasaron 2 horas, me tengo que ir, y no llegaste a ver, prefiero de a poco, pero con profundidad. ¿Qué proyectos has presentado vos de manera personal ante esta comisión? Bien, he presentado varios. Al principio de esta pandemia presenté un bono para que las personas con discapacidad reciban un bono especial, así como se estaba pensando en diferentes ayudas extraordinarias a diferentes sectores. La verdad que es una situación que nadie quisiera estar viviendo, la que estamos viviendo, pero considero que las personas con discapacidad la tienen aún más difícil por la vulnerabilidad que viven. Presenté un proyecto el año pasado para compatibilizar las pensiones mal llamadas por invalidez en la provincia de Buenos Aires con la posibilidad de un ingreso remunerado. Creo que el paradigma cambió, que la palabra discapacidad va continuamente mutando y que antes se las dejaba a un margen. Bueno, vos no podés trabajar, te doy una ayuda, y no solamente hoy la pensión, hoy hace tiempo la pensión es muy baja, estamos hablando de 800, 1.200 pesos por mes, pero te eligen tener la pensión porque tienen IOMA, pero hoy no se la puede marginar de esa manera a una persona con discapacidad. Las personas con discapacidad pueden trabajar, tienen que estar dentro del círculo productivo. Bueno, con esa énfasis y entendiéndolo de esa manera, y esto por todo lo que había recorrido y con todas las personas que había charlado, entendiéndolo con este espíritu, presenté ese proyecto, lo estamos tratando, no logro todavía el consenso necesario, pero bueno, vamos por ese camino. Después también presenté un proyecto, si bien existe el cupo en el sector público. El cupo laboral. El cupo laboral, exacto, que no se cumple. Bueno, ver la posibilidad también de que en el sector privado tengamos un cupo y de incentivar, si bien ya existen beneficios impositivos, bueno, quizás darlos a conocer aún más, tratar de que sean aún mayores, pero ver la manera realmente de lograr una verdadera inserción. Y ahora estamos trabajando, todavía no se presentó el proyecto, pero estamos pensando en la idea de empleo con apoyo, que ya también se está discutiendo en Nación. Sí. ¿Han pensado en la situación puntual de esta pandemia que nos atraviesa a todos, la situación de los talleres protegidos? Totalmente. Bueno, los talleres protegidos, hay un proyecto en comisión. A ver, muchas veces cuando hay a veces proyectos, muchos a veces se presentan proyectos y ya existen otros. En la comisión hay un proyecto, entonces yo prefiero agarrar algo presentado y empezar a mejorarlo, trabajarlo, pulirlo. El tema de los talleres protegidos, la realidad que sí, que es una situación súper compleja. También es muy diferente la situación que viven en el conurbano, que muchas veces es en el interior, porque generalmente, no siempre en el interior, como que reciben más ayuda de la sociedad. No porque esté bien, tenemos una ley nacional, pero que la mitad no está reglamentada, entonces que falta avanzar muchísimo en la ayuda concreta a los talleres protegidos. Este año sí salió, y hay que decir también algo bueno, el ANDIS, así como compatibilizó la pensión nacional con un trabajo remunerado, bueno, también sacó unos subsidios para los talleres protegidos, que creo que eran de 10.000 pesos por operario, no reembolsable, que no podía ser para obra, pero para gastos fijos. Es una ayuda, pero la realidad es que es muy importante el trabajo que se realizan. Y siempre decíamos, tiene que haber algún protocolo, porque los operarios de repente dejaron de ir y es parte de su vida el poder ir a prestar esa función. Y de repente estar en la casa, y es una situación, por eso digo, muy compleja, y creo que por eso también hay que ponerlo realmente en agenda y no seguir pateándolo. ¿Por qué crees que la temática de la discapacidad se invisibiliza muchas veces? Creo que hay mucho desconocimiento por parte de la sociedad. A ver, yo estoy aprendiendo día a día y no tampoco soy una experta en la materia, sino que siempre fue algo que me movilizó, me interesó,
y por eso quise meterme en la comisión para también poder aportar, pero no por un conocimiento, o sea, sino por... pero veo que a veces hay mucho desconocimiento y por eso se lo trata, no sé, a veces con lástima. Y es muy feo porque eso es un sujeto de derecho, la persona puede trabajar, puede formar una familia, puede educarse. Lo que pasa es que hay muchas barreras en el entorno. Entonces, una persona puede educarse, pero no tenemos una educación inclusiva, puede trabajar, pero el ir a trabajar no es, bueno, ponerlo a hacer eso concreto, es trabajar en una verdadera inclusión. Entonces, muchas veces pensamos que la persona con discapacidad es la que no puede hacer algo, pero en realidad es el entorno el que pone las barreras. Entonces, por eso digo la falta de desconocimiento, quizás involuntario, pero si no tuviese conocimiento más profundo, no pondría esas barreras y trataría de... ¿Por qué no puede? Bueno, no puede comunicar, no puede escuchar. Bueno, pero nos podemos comunicar de otra manera. No puede ver, nos podemos comunicar de otra manera. Entonces, creo que a veces, incluso, no sé, los prejuicios que uno va adquiriendo a medida que va avanzando en la vida. Como ves, la temática de la discapacidad en la ciudad de Tres Arroyos. Entiendo que no estás mucho tiempo acá en la ciudad, pero bueno, ¿cómo lo ves? Yo cuando fui concejal, con la última reunión, por ejemplo, a ver, ¿qué visión te dejó? Bien, me gustó mucho que el proyecto sea presentado por Diego, que es una persona con discapacidad, y lo haya explicado también. Eso me pareció oportuno, necesario, lógico. Yo fui concejal y cuando era concejal también fui al Consejo de Discapacidad y me acuerdo que bueno, mucho no se pudo avanzar, muchas de las problemáticas que charlábamos el otro día en el Consejo actual es lo mismo que se viene charlando hace 5 años y quizás diría más, pero bueno, yo no estaba. Hablaban de las barreras acerca de la accesibilidad física, pero al margen de eso recuerdo que siendo concejal y estando mirando y analizando el presupuesto, la partida dedicada al área de discapacidad era 0. Había un sector que tenía una persona a cargo, no me acuerdo si una dirección, y que lo único destinado era el sueldo de esa persona. Entonces, partiendo de esa lógica, decís, ¿qué política pública podés implementar y llevar adelante si no le destinás una partida? Obviamente, en la vía y en el presupuesto municipal tiene que haber prioridades. Sería interesante que la discapacidad, por lo transversal que es, empiece también no solamente en las reuniones, sino después en la práctica y en la aprobación de un presupuesto se la tenga realmente considerada. Me pareció interesante en el Consejo que había bastantes personas representando a diferentes sectores. Me gustó que por lo menos se quedó en algo concreto de tenemos un mes para mandar sugerencias o cosas pero concretas y ojalá que se pueda seguir avanzando en la materia, pero que no quede en discusiones que después no se transforman en realidad. ¿Qué es lo que te gustaría decir acerca de la temática de la discapacidad que no te pregunté? Que no hay que mirarlo con... Yo he aprendido y que no hay que mirarlo así como con reojo, con miedo o con lástima. Somos todas las personas tenemos diferencias, todas las personas en algún punto somos incapaces de hacer tal cosa y todas las personas podemos hacer tal otras. Somos todos distintos y creo que tenemos que valorar esa diversidad y cada persona, todas las personas tenemos cosas para ofrecer, para dar, para mejorar y siempre es importante ponerse también en el lugar del otro, persona con o sin discapacidad. Lo que hablamos siempre de la empatía. Totalmente. Gracias. No, por favor, es un placer.